Gálatas capítulo 3. Continuamos nuestra serie expositiva y seguimos con los versículos que tenemos por delante después de la semana anterior. Y vamos a estar viendo del versículo 19 al 22. Gálatas 3, 19 al 22. Lea conmigo ahí lo que vamos a estar examinando en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Padre, una vez más, amado Dios, acudimos al trono de tu gracia con confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su obra, por su sangre derramada, que nos da un acceso pleno, solaz, confiado y feliz a ti para pedirte ayuda y socorro. Señor, ayuda al predicador en esta mañana y a cada uno de aquellos que escuchan, Señor, a que puedan discernir y recibir lo que sea tu palabra. Y que el propio predicador se pueda nutrir y ser bendecido por tu palabra, que ha sido meditada y ahora también será oída una vez más. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno según la circunstancia en la que se encuentra cada una de las personas que están aquí, Señor. Cada uno de nosotros estamos viviendo momentos diferentes y muchas veces necesitamos cosas distintas, pero tu palabra es tan poderosa, tan sabia, que con un solo mensaje tú puedes darnos a cada uno lo que necesitamos. Te lo pedimos, Señor, dirígenos, guíanos y bendícenos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú le preguntas a cualquier persona teísta, es decir, que crea en Dios, aunque no necesariamente sea cristiana, y que crea en el cielo y en el infierno, porque hay hasta cristianos por ahí, supuestamente, ¿no? Que no creen en el infierno. Entonces, teísta, que creen en un cielo o una recompensa eterna y que creen en una condenación eterna también, porque la Escritura así lo enseña, y de alguna manera eso ha circulado por todas partes. Si tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿O qué crees que pasará el día en que te presentes delante del juicio ante Dios? ¿A dónde crees que irás? ¿Al cielo o al infierno? La mayoría de las personas suelen responder, la mayoría, dos cosas. Una, al cielo, al cielo. Voy derecho al cielo. La mayoría. La otra, no sé, no estoy muy seguro. Y son muy poquitos, aunque los hay, honestos que dicen yo voy directo al infierno. Quiero hablar de esos que dicen no lo sé. O aquellos que dicen bueno, al cielo. Y tú les preguntas, ¿por qué crees eso? Y entonces comienzan a decir, bueno, porque yo me porto bien, porque soy buena persona, porque trato de hacer las cosas bien, porque he hecho esto o aquello, seguiré haciendo esto, no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no le he hecho daño a nadie. Que por cierto, ¿quién no le ha hecho daño a nadie? ¿Quién no le ha hecho daño alguna vez a una persona? ¿Cuántos corazones rotos no ha dejado usted? Y así sucesivamente piensan, al final, que por lo que hayan hecho o dejado de hacer, algunos dicen, no sé a dónde iré, y otros dicen, sé muy bien que iré al cielo. A base de obras. Si le preguntas a las principales religiones, no ya a cualquier transeúnte, sino religiones del mundo, musulmán, el islam, religiones cristianas, ¿no? Que no son verdaderas
religiones como adventistas o testigos de Jehová o mormones, te dirán tres cuartos de lo mismo. Pórtate bien. Un testigo de Jehová te va a decir, debes conocer toda la palabra de Dios, debes estudiar y conocer lo que Jehová quiere. Y bueno, eso es un esfuerzo, es un trabajo día a día y en algún momento Dios pues te va a salvar. El Islam dice que cuando el musulmán muere, se va delante de Alá y entonces Alá pone en una balanza, ya en una balanza, las obras buenas y las obras malas. Eso dice el Islam, eso dice el Corán. Cualquier musulmán, tú le preguntas cómo vas a llegar al paraíso, te van a decir eso. Y entonces Alá dirá, buenas obras, muchas buenas, y vencen las buenas obras, ¿no? Al cielo. Malas obras, al infierno. Y así, amados hermanos, todo el mundo, religioso o irreligioso, no importa, pero que crea en Dios, un Dios que rige el mundo, piensa que llegarán al reino de los cielos o que hay una manera de poder llegar al reino de los cielos vía las obras. Lo cual es imposible. En términos teológicos, piensan que la ley de Dios o sus mandamientos están ahí para que de alguna forma te acerque o te entre al cielo. En términos teológicos. Bueno, porque he obedecido más a Dios, sus palabras, que desobedecido. Y en conclusión creo, por eso está eso ahí, piensa el individuo, que pues Dios pondrá eso en la balanza ahí. Pero eso no es verdad y lo hemos estado viendo domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Lo que hoy el apóstol Pablo nos va a mostrar claramente es el propósito de la ley. Vamos a aprender realmente para qué fue dada la ley. Y no fue dada para pensar en términos de como la obedezco un poco y no la desobedezco tanto, en conclusión llego al reino. No para eso, sino el propósito real. En el versículo 19 leemos una pregunta. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual ha sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. ¿Para qué fue dada la ley? Respuesta, fue añadida, dice. Si fue añadida, esto significa que hay un orden. Esto fue después de que ya se ratificara un pacto entre Dios y Abraham. Entonces, después de un pacto existente, se añade otro pacto, pero con propósitos distintos, o propósitos diferentes. Dice, a causa de las transgresiones, es decir, mis hermanos, a causa del pecado. Bien, simple, a causa del pecado. A causa del mucho pecado, a causa de la libre acción del pecado, que sin ley, que interponga restricciones y consecuencias, se hacía cada vez más expresivo en el mundo. Y ahí Dios vio necesario incluso hasta realizar un diluvio. Y dice el por qué, porque era ya mucho el pecado y la maldad de los hombres. La ley de Dios después, el monte Sinaí, los 10 mandamientos y toda la ley, viene a ser una especie de diluvio sin matarlos. Es decir, el mismo propósito, restringir, como vamos a ir viendo. Lo voy a repetir varias veces. Controlar, reprimir la expresión del pecado. O su existencia también. Ya hemos explicado cómo el apóstol muestra que el pacto de la bendición para la salvación fue dado antes de la ley a Moisés, perdón. Fue dado a Abraham y a su descendencia, antes de que la ley 430 años después sea dada. Por tanto, ahora él va a explicar lo que pudiera ser una posible pregunta u objeción de su audiencia. Él la plantea, no se la están planteando, pero la plantea como buen maestro, anticipándose a que alguien puede tener en mente la pregunta, ¿no? Bueno, se está quedando tan claro que la salvación es por gracia, por fe, Cristo solamente, el nuevo pacto, ¿para qué fue dada la ley, Pablo? ¿No? Está planteando, está adelantándose a alguien que pueda pensar así. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está? ¿Para qué la dieron? ¿Para qué la dio Dios? La ley.
Porque si dices que nadie es justificado por ella y que nadie puede salvarse por obedecer la ley de Dios, ¿para qué? La respuesta que él da en ese momento es, porque da algunas respuestas luego distintas o variantes o la expande en otros lugares. Pero ahí dice, a causa del pecado. A causa del pecado. Observa bien, porque es importante que tú entiendas el propósito de la ley, para no usar la ley ilegítimamente, para no aplicar la ley a otro ni a mí, de forma que no sirve esa ley, para no pensar en términos de yo obedeciendo ley, yo conociendo la ley, más obedeciendo la ley, me voy a salvar o entonces logro ser salvo, como piensa la mayoría del mundo que no conoce el Evangelio y a Cristo. Buenas obras. Si tú le dices nuevamente a un testigo de Jehová, ¿cómo puedo ser salvo? Se le haces esa pregunta concreta. No te sabes responder. No te sabes responder algo tan sencillo como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Digo, vamos, ahí está una respuesta. O el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo, cree en Jesús. No dice nada de eso. Tienes que leer toda la Biblia, portarte bien, hacer buenas obras. Ya, me accidento ahí en la calle, me quedan 4 minutos, me estoy dando medio rápido, medio lento, me quedan 4 minutos. Dime, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para hacer nada. Dame una palabra de esperanza porque me entra miedo encontrarme en el infierno. Pues lee la Biblia ahora mismo estos 4 minutos, me diré. Intenta leerla entera. No puede ser que la gente, como les digo, y las religiones piensan en términos de obediencia para ser salvo. En términos de conocer mucho o todo y luego obedecerlo todo para poder ser salvo. Lo cual es imposible en realidad, es una doble incongruencia. Por un lado no es su propósito y por otro, ¿quién es tan deshonesto consigo mismo para pensar que realmente sí puede cumplir la ley? Nadie lo puede hacer. Nadie logra. El pecado andaba rampante como perro por su casa. Así que para restringir o para minimizar y para hacer más viable la vida en el mundo, un mundo caído, imagínense, Adán y Eva pecó y a la siguiente generación ya el hermano mató al otro hermano. No pasaron 10 generaciones. La siguiente. Si no nos matamos todos y no se matan todos contra todos y no se roban todo el mundo y no se violan todo el mundo, es simplemente por las restricciones de la ley. Y es también porque esas leyes al final han sido de alguna manera llevadas, transmitidas a un Estado que hace y resguarda y hace valer esa ley. Es lo que dice Romanos. Pablo también en su carta, en el capítulo 13, habla de que el Estado, el gobierno, es un agente de seguridad. Es un agente, es como un siervo de Dios ante los injustos que hacen y transgreden la ley, que hacen infracción. Y que si tú haces bien en el mundo, te adaptas a las leyes buenas, ¿no? Como lo honesto, lo moralmente bueno, pues no tienes que tenerle miedo a la autoridad, ¿no? Al soldado, a la espada, a los grilletes, ni a nada de eso. Pero si haces mal, para eso está, dice, para ser un justiciero de Dios. Y por eso la gente no roba tanto, aunque hay quienes roban, no matan tanto, aunque hay quienes matan. Pero si hubiesen imaginado no estar sin ley hasta la fecha, una anarquía total, cada quien haciendo lo que sea, sin ninguna consecuencia. Así que por eso fue dada la ley, dice Pablo, por causa del pecado, porque había demasiado, porque se expresaba mucho, porque cada vez crecía más, porque nadie se reprimía en sus deseos y en sus acciones pecaminosas. ¿Cómo hace eso la ley? ¿Cómo la ley hace que el pecado deje de expresarse? Algo medio he dicho, ¿no? Con la ilustración del gobierno. ¿Cómo la ley hace que no peguemos tanto? Y voy a hablar a veces en términos, generalmente en términos generales y en algún momento en términos particulares en el cristiano. Porque esta ley es para todos en general. Cristiano o no cristiano, logra su propósito con todos. Dado que la ley no salva, el propósito es otro, es restringir. La pregunta es ¿cómo lo hace? Bien, escucha lo que el mejor amigo de Lutero en vida comentó sobre esto. Felipe Melanchthon
dijo al respecto de cómo la ley lleva a cabo esto, lo siguiente. Él argumentó que la ley coerce, es decir, persuade u obliga, y que aterroriza, es decir, infunde miedo o temor, y que requiere o demanda obediencia. Esto es lo que la ley hace. Y al hacer eso, cohíbe y restringe la expresión y la práctica del pecado. La ley de Dios, principalmente la ley moral de Dios, hago una pausa ahí, porque tenemos al ver la ley tres formas de verla. Hay tres aspectos de la ley. Está la ley civil, ley ceremonial y ley moral. Nosotros todo el tiempo vamos a estar hablando, ya he venido hablando de eso, solo del aspecto de la ley moral. La ley civil era concretamente para la nación civil de Israel. La ley ceremonial era momentánea hasta que todas las ceremonias de todo tipo, que eran una flecha que indicaban a un cumplimiento, se cumpliese. Y ya se cumplió, por lo tanto ya no hacen falta las ceremonias y ya no hay una nación teocrática, ya las leyes civiles tampoco. Lo que se mantiene, no ha cambiado, no se ha abolido y sigue hasta la fecha, sería el aspecto moral de esa ley, su moralidad. Entonces, la ley persuade, dice Melanchthon, al punto que termina obligando. Lo hace dando miedo o infundiendo temor al que está sopesando si transgrede o no transgrede, ¿no? Si lo hago o no lo hago. Y demanda obediencia. No es una sugerencia, porque la obediencia es demandada al infundir el temor, al infundir la obligatoriedad de seguirla. ¿Cómo? Ahora sí, como les dije, había dado ya alguna pista, pues como lo hace el gobierno, que te dice que si tú haces esto, pues vas a irte 5 años a Palmasola o a Chonchocó. Entonces, con una advertencia, ¿no? Con una advertencia característica de consecuencias malas para ti, se te dice, no hagas esto, porque si no, te pasará esto. Y es una forma de persuadirte y de convencerte, al mismo tiempo de mandarte a que no lo hagas. Es obligatorio. Ahora, como he dicho, tenemos la ley moral y la ley moral no se ha terminado. Es necesario que comprendamos que la ley no está completamente exenta de uso. Hay algunos textos donde el lector, si pasa de manera llana y muy simple, pudiera malentender a Pablo o simplemente pudiera confundirse, porque a veces Pablo dice que la ley es mala, o da a entender, la da a entender, no dice que la ley es mala. Y a veces dice que es buena, o da a entender que es buena. A veces Pablo dice, yo no estoy bajo la ley, no tengo nada que ver con la ley. Y luego dice, no, sí, yo obedezco la ley. Lo que tenemos que entender es que todas las veces que da a entender algún aspecto de que la ley es mala, todas las veces que da a entender que sugiere que él ya no está bajo la ley, siempre está hablando en términos de leyes civiles, ceremoniales y en términos de la exigencia de la parte moral de la ley como para ser salvo. Ya no estoy en términos civiles ni ceremoniales, porque ahora el reino de Cristo se ha expandido más allá de Israel. Yo soy un misionero a los gentiles. Y en el sentido moral, que sí está vigente, sin embargo, no estoy yo obligado y no debo yo buscar, porque Dios no me lo ha ordenado, en el cumplimiento completo de la ley moral, mi salvación. En ese sentido, no estoy bajo la ley. No es como que debes cumplir la ley para ser salvo. No, no estoy bajo ese estándar o a esa directriz. Pero luego, cuando él habla positivamente de la ley, él dice, la ley es buena, la ley tiene sus funciones, la ley tiene sus propósitos. Y cuando atendemos sus propósitos, todos esos propósitos correctamente entendidos y atendidos son buenos. Y vamos a ver algo de eso. Primera Timoteo 1:8 le dice Pablo a Timoteo, un pastor, Pablo el apóstol, a Timoteo un pastor, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Dice. La ley es buena. Y agrega, si uno la usa
legítimamente. Hay un uso ilegítimo de la ley, que si se usa de tal forma podríamos considerarla como mala. Ahora, la ley no es mala, solo que si le asigno un propósito o un significado que no es real para ella, yo por mi interpretación incorrecta la hago mala. Pero por mi interpretación incorrecta. Pero si usamos la ley de forma legítima, con la hermenéutica del Nuevo Testamento, con el filtro del Evangelio y entendiendo sus propósitos pasados y ahora también su propósito presente y futuro, la ley por supuesto que es buena. Es buena. Así que en la tradición reformada, y ampliando un poquito más el tema de la ley fue vista como con tres fines principales. El aspecto de la ley moral. ¿Ya? Continuamos todo el tiempo hablando ahora de la ley moral. Entonces, la reforma, desde el momento que inicia y en la medida que van avanzando 1 o 2 siglos, va debatiendo, estudiando, explicando. Ahí estaba Melanchthon, amigo de Lutero, ya hablando más o menos, tratando de entender lo que sí hace, cuál es el propósito de la ley. Bueno, eso se va desarrollando hasta que se hace como un conclusivo. Miren, en conclusión, el fruto de tanta meditación de los reformadores sobre qué papel juega la ley para la vida cristiana o en el cristiano son los siguientes. 3 maneras de verlo. Número uno, la ley está para mostrarnos el pecado. La ley está para mostrarnos el pecado, sirviendo como un espejo donde yo puedo ver la realidad de mi miseria moral, mi pobreza de espíritu ante la perfección de Dios. Entonces yo con la ley puedo ver mi pecado. Cuando yo veo un estándar tan perfecto, yo me veo imperfecto. Cuando yo veo algo tan glorioso, yo me veo poco glorioso. Cuando yo veo algo tan grande, yo me veo pequeño. Entonces la ley está ahí para revelar mi condición de pecador, para que deje de pensar, ¿saben esto de la ideología de género? Antes de que siquiera la enseñaran, ya nosotros teníamos una especie de ideología de género. Eso de pensar que soy bueno, para dejar de pensar eso. No soy bueno delante de Dios. Para eso está la ley. Deja en evidencia que soy un pecador y que no soy bueno, como creía yo, tenazmente, ¿verdad? La ley dada a causa del pecado no solo restringe ese pecado, sino que antes de restringirlo lo revela. Si no, no tengo nada que restringir. Debe ser revelado el pecado y luego de revelado, restringido. La ley de Dios nos revela el pecado y nos deja a todos en evidencia ante Él. Pues todos pecaron y nadie alcanza la gloria de Dios. El segundo aspecto de la ley sería restringe el pecado, que es el que está en el pensamiento principal de Pablo aquí y ahora. Bien, estamos revisando esos 3 aspectos de la ley moral salidos del estudio y de la meditación de la Reforma. Y el segundo punto es del cual Pablo está concretamente hablando en el texto, ¿no? Pero estamos ampliándolo más el punto, el tema. Entonces, en segundo lugar, restringe el pecado. Y esto sería el pensamiento, como decimos, de Pablo. Dios dio una ley para Israel y para el mundo entero, para que estos dejen de pecar. Así de sencillo. Para que dejen de pecar. Dios le dice a Abraham, el pueblo irá a esclavitud, 400 años. Y cuando el pecado de los de acá, que son muy pecadores, la tierra de Canaán, llegue a su tope, al colmo, donde ya no los puedo aguantar más, o ya decidí no aguantarlos más, yo entonces los sacaré de Egipto y los introduciré en Canaán. Y si notan, fíjense la idea. Esto es especulación mía, no en la mente de Dios. Y para que no pase con esto lo mismo que pasó con todos estos que estoy sacando de Canaán,
que sigan pecando hasta el punto de que lleguen hasta mi tope, pues les voy a dar una ley para evitar eso. Les voy a dar unas directrices, les voy a dar una manera de vivir para que no hagan lo que justo los anteriores que estoy sacando y destruyendo han hecho. Pecar libremente hasta el punto de llegar hasta mi colmo. Entonces, la ley está para restringir el pecado. ¿Cómo se consigue eso? Dijo Melanchthon, obligando, atemorizando y exigiendo obediencia. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No temer a Dios no tiene nada de sabio. Yo quiero que Dios me hable, dice alguien que no es cristiano. Y también gente que dice que es cristiana, pero quiero pensar en alguien que no es cristiano. Pero si cuando Dios estaba hablando en el Sinaí, que leímos Éxodo 20, la gente estaba temblando de miedo porque Dios estaba hablando. ¿Tú crees que Dios te va a hablar y tú vas a sentirte como en una brisa? Dios te va a hablar y solo por oír su voz, si llegase a pasar, serías derretido de temor por la majestad, la gloria y la voz de Dios. Pablo escuchó algo de la voz de Cristo y Cristo iba con buenas intenciones, no con malas intenciones, iba a salvar a Pablo, no a condenarlo, y Pablo se cayó de espalda y quedó ciego. Así que piénsenlo antes de decir, yo quiero que Dios me hable, porque a lo mejor sales paralítico, sales cojo, manco, ciego, mudo, no sé, algo te va a pasar. Porque Dios infunde miedo, Dios da miedo. Cuando no estamos habilitados para estar con Él y en su presencia de manera plena, como lo hizo Cristo por su sangre en la obra en la cruz, no podemos escuchar su voz o estar ante su presencia sin que nos pase algo. En tercer lugar, el propósito de la ley, dijeron los reformadores, nos revela aquello que complace a Dios. Un tercer uso, aquello que le complace a Dios. La ley revela el carácter moral de Dios. Cuando yo leo los 10 mandamientos, en sentido más reducido, ¿no? Aunque yo le puedo leer toda la ley y ver en toda la ley su carácter, los reducimos en esos 10 mandamientos o los simplificamos, yo estoy viendo el corazón de Dios. O sea, estoy viendo lo que le agrada, lo que no le agrada, no le agrada la mentira, no le agrada la blasfemia, le agrada la honestidad, la verdad, ¿no? Le agrada la obediencia, ni siquiera solo a Él, también a nuestros padres, que obedezcamos a nuestros padres, que los honremos. Le agrada el contentamiento y no la codicia o la avaricia de lo que tiene el otro. Y así todos los mandamientos, vemos su corazón. Por lo tanto, nos revela parte de su carácter, de qué le agrada, qué no le agrada, y a la vez vemos que lo que le agrada es lo perfecto, lo que es pleno. Y que si no es perfecto, no le agrada. Así que la ley nos revela lo que a Dios le complace. Por cierto, a eso se refería el salmista cuando él dijo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no dijo, el Señor está haciendo un chiste, ríete un montón del chiste, deleitándote. No, Él está diciendo, el Señor es así, los 10 mandamientos. Te gozas, eso es un deleite, te cae tan bien que te encanta que Dios sea así. Es lo que está diciendo el salmista. Pues cuando eso sea así, pídele lo que quieras, que Él te lo va a dar. Cuando tu corazón sea alineado con el suyo, cuando tu carácter de alguna manera admira el suyo, al punto que lo deleita, tú piensas en cómo es Él. ¿Acaso cuando éramos adolescentes y ahí en esas etapas engañosas de nuestra mente y nuestro corazón, sentimientos, no pensábamos en Él o en ella, y en términos a veces de, es que Él es así, asá, y cómo habla, y es tan tierno o tan tierna, y es muy educado, y aspectos diversos del chico o la chica, ¿no? Pero estabas pensando en su carácter, en su forma de ser. Pero lo más gracioso es que tú estabas pensando en carácter y forma de ser, deleitándote. Entonces tú tienes que pensar en Dios en términos de su carácter y decir, me encanta que no le guste la codicia. Me fascina, me llena de gozo que Él aborrezca la mentira. ¿Entienden? A eso se refería el salmista.
Y por eso debemos trabajar en conformarnos a su carácter. Y por eso cada vez que pecamos es horrible para Dios y horrible para mí, o debe serlo para nosotros. Y significa que me estoy conformando al carácter o a las actitudes del diablo en lugar al carácter y a las actitudes y deseos de Dios cuando pecamos. Así que en el tercer uso de la ley, según los reformadores, es que nos revela el carácter de Dios y nos muestra lo que a Él le agrada o no le agrada. Entonces, o sea que debemos guardar la ley para agradar a Dios. Es otra pregunta que surge aquí ahora mismo del tercer punto. ¿No parece esto contradecir todo lo que hemos dicho, no hoy, sino en varios sermones atrás? Guardar la ley para agradar a Dios. No, no lo contradice porque hablamos de agradar en términos de adorar, en términos de adoración, en términos de abrazar su carácter, en términos de obedecerlo, no para ser justificados, que es el tema de la carta y de Pablo, no para ser aceptados, sino por gratitud, por la gracia ya recibida. Y porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, es precisamente acomodar la ley moral de Dios en nuestros corazones, dijo el profeta Ezequiel. Que Dios, en el pacto de gracia, aquellos que sean parte de ese pacto, la promesa dada a Abraham, en ellos Dios escribiría su ley ya no en una tabla de piedra, sino en sus corazones. Entonces la ley sigue ahí. De hecho, sigue tanto que ahora va a estar en el corazón. La vamos a amar, la vamos a ver buena y deseable. El Espíritu Santo hace eso. Imprime en nosotros el que la ley de Dios es buena, es hermosa, es santa. Es por tanto un obedecerla porque nos complacemos en ella y en el dador de la ley. No para sacar nada de la ley. ¿Lo entienden? No como en la ilustración inicial. No la vamos a obedecer, no vamos a querer agradar a Dios por medio de obedecer su ley para ajustarnos a su carácter y a lo que Él le agrada, para conseguir algo de Él. Este no es el punto, que es el que estamos reprendiendo, que es el que estamos descalificando. Entonces no voy a agradar a Dios a través de la ley y de yo conformarme en mi corazón a la ley y a su propio carácter para conseguir puntos por parte de Dios, o para creerme cristiano de primera, no cristiano de segunda, o más merecedor, menos merecedor, más amado, menos amado. No para eso. Sin embargo, aunque no es para eso, sí debo obedecerlo, porque así le agrado, así lo complazco, así le adoro, así le agradezco. Muestro mi gratitud de Él haberse revelado a mí. Que, no sé, pienso en un adolescente o quizás un niño que lo ha pasado mal. No necesariamente ha sido un rebelde, como otras veces pongo algún ejemplo, el más rebelde del lugar, no. Normal, quizás muy meditativo, reflexivo, pero se quedó en la calle, sin padre, sin madre, por las X razones, y de pronto alguna persona decide darle todo. Dice, mira, te voy a adoptar, vete a mi casa y todo lo mío va a ser tuyo junto con mis hijos. Y muchas veces, como digo, no estoy hablando del peor niño, un chico quizás más moldeable, más moldeado. Lo más normal es que ese niño, esa persona se sienta tan agradecida que cuando esté en casa le diga, bueno, dígame cuáles son mis partes en la casa, que lo que quieres que haga, que lo voy a hacer. Estaba en la calle sin padre, sin madre, sin herencia y me ha dado todo. Entonces te voy a obedecer, estoy dispuesto ahora a saber qué es lo que a usted le gusta, qué le gusta a ver a mi nuevo hermanito, que va a ser mi hermano o mi mamá o a ti, para agraciarlos. ¿Por qué? Por gratitud. ¿Y para qué? Para conformarme a mi nueva familia. No para que me lleven, ya me llevaron a la casa, sino porque ya estoy ahí. Ese es el uso del tercer punto que estamos viendo, del uso de la ley. Esa es la aplicación más que uso de cómo agradamos a Dios obedeciendo la ley.
por gratitud, por amor, porque ya estamos ahí, por lo que ya ha hecho por nosotros, y no para que Él haga algo por nosotros, o para ganarnos puntos, o para creer que somos mejores, o más aceptados versus menos aceptados. Recordemos que Jesús sintetizó la ley en dos mandamientos. No los eliminó, no los resumió, no los eliminó, sino que los resumió, y los resumió en dos, sin eliminar el aspecto clave de los 10 mandamientos. Lo amparó también bajo una sombrilla a los 2 mandamientos. Una sola sombrilla. ¿Cuál es esa sombrilla? La sombrilla del amor. Agarró todos los mandamientos y dijo, mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Amar. Y primera etapa de la ley. No blasfemarás, no tendrás deseos ajenos. Todas las primeras partes que tienen que ver con Él. La primera tabla. Ahí está. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. La segunda parte, desde los padres en adelante. Obedece a tu padre, no codicies, no mientas, etc. Esa es la segunda parte. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vemos claramente que Él moralizó la ley. Y dijo, ¿saben qué? Los 10 mandamientos se trata de amor versus falta de amor. Entiendan. Se trata de amor versus falta de amor. Si ustedes aman a Dios, no van a infringir la primera parte de la ley. Y si aman al prójimo, pues tampoco van a infringir la segunda parte de la ley. De esa manera, a la vez también están de acuerdo con mi carácter, me honran, me adoran a mí y a los demás también. No pecan contra los demás. El amor. Jesús dijo, los 10 mandamientos se tratan de amor o no amor. No esfuerzo nada más, mental. Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Ahora, este amor en el creyente es impulsado por el fruto del Espíritu. Esto es muy importante entender. Yo no necesito estar mirando la ley todo el tiempo para decirme qué no hacer y qué hacer para agradar a Dios. No es la idea en el nuevo pacto. Sin embargo, tampoco es que no necesito del todo, y nadie necesita los 10 mandamientos. Acabamos de leerlos hoy, porque lo necesitamos de cuando en cuando recordarnos bien todo el aspecto gramatical, leerlos, escucharlos, ¿no? Pero a la hora de querer practicarlos, alguien que no tiene el Espíritu de Dios, alguien que realmente es un rebelde en su corazón, por mucho que intente hacerlo, se va a ver frustrado y se va a ver que no lo logra hacer por amor, aunque quizás logre alguna ocasión obedecerlo solo por mero esfuerzo. Se va a dar cuenta que es una obediencia muy mala y que no puede. Eso es lo que le pasaba a Lutero, tratando de obedecer por su propia fuerza, sacaba sus propias conclusiones y digo, por más que me esfuerzo no puedo, y aun cuando puedo veo que lo he hecho mal y me siento condenado todo el tiempo nada más porque veo que no puedo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo agradar a Dios obedeciendo la ley, lo cual hace que el pecado de mi vida se restringe, que es lo que Pablo está diciendo en la carta? Por causa del pecado se suprime la expresión del pecado en mi vida, pero sin necesariamente estar todo el tiempo viendo la ley. No es que tengo que poner los 10 mandamientos en mi pared, y enfrente de la cocina, y enfrente del baño, y enfrente de la heladera, y todo el tiempo. No. ¿Saben qué es lo que necesito? Gálatas 5, 22, 23 y 24. Necesito la llenura del Espíritu. Porque al final de desarrollar o de nombrar el fruto del Espíritu, Pablo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Un versículo que mucha gente no entiende y que yo expliqué aquí cuando estudiamos los frutos del Espíritu, el fruto. Y ahora lo traigo a colación de nuevo para que se entienda bien qué significa eso. Lo que está significando es que en última instancia el esfuerzo mero y mental de obedecer la ley no va a servir, ni ir y mirar todo el tiempo la ley. Si tu corazón no está lleno del Espíritu, por más que hagas ese esfuerzo mero de ir y ver y ver y leer y leer, no vas a lograr obedecerlo de corazón. Pero si tú te llenas del Espíritu Santo, ni siquiera hará falta que vayas a recordar qué dice ese aspecto de la ley, porque el propio Espíritu Santo te va a infundir el fruto, y el fruto te va a llevar a la práctica natural de la ley. Te va a llevar a naturalmente ejecutar la ley. Pero de cuando en cuando sí que yo debo recordarme todos los aspectos de la ley, y por ello
yo tengo que tenerla escrita y poder leerla, poder nutrirme de su conocimiento, para que cuando el Espíritu Santo quiera llevarme a cumplir la ley de forma natural, pues tome algo que en mi cerebro existe, no algo que no existe, ¿no? Que nunca he leído y que no conozco. No vayamos a ser como ese joven cristiano que está a punto de dar un examen crucial, ¿no? Y no ha estudiado nada para el examen. Señor, por favor, ayúdame, recuérdame, dame. ¿El qué? Pero si no has estudiado ni un minuto, ¿qué te voy a recordar? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a sacar a la mente para ayudarte en el examen? Ahora, si tú estudias mucho y luego le dices al Señor, Señor, mañana refréscame la memoria, haz eso por mí, ayúdame, yo a estudiar. Claro que sí. Has leído un montón, mañana te lo voy a poner en primera plana en la mente para que responda. Entonces, de la misma manera, la ley no está ahí para que yo la ley misma me haga cumplidor de corazón, sino para saber cuáles son los aspectos, y el Espíritu, vía la llenura, es el que me haga cumplidor. El Espíritu, y vía la llenura, me hace cumplidor de la ley. La ley restringe el pecado tanto de inconversos como en creyentes, aunque hay un trabajo más amplio en el creyente. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 97, dice lo siguiente: ¿qué uso especial de la ley moral hay para los regenerados, para los cristianos, para los que son salvos? La respuesta es: aunque los que son regenerados y creen en Cristo son liberados de la ley moral como un pacto de obras, liberados, bien, de manera que por este medio no son ni justificados ni condenados. Ahí deja claro, ¿no? La respuesta. La respuesta está tratando de decir, ya sabemos que estamos libres del aspecto de querer cumplir perfectamente la ley, sabemos que no me va a justificar, sabemos que no me va a condenar tampoco. Sin embargo, dice al creyente, además de sus usos generales comunes a todos los hombres, como informarnos el carácter de Dios o la voluntad de Dios, tiene un uso especial para mostrarles cuánto están ligados a Cristo por cumplir Él la ley y soportar la maldición de la misma en su lugar y por su bien. Y de este modo, inducirlos a una mayor gratitud. Noten hacia dónde va el final de la respuesta. Lo que hemos hablado, gratitud, alabanza. Expresando la gratitud en un mayor cuidado por conformarse a ella, a la ley, como regla de obediencia. Así que los puritanos decían, la ley está ahí, si bien ya no nos condena, si bien no nos justifica, y en términos generales hay un uso común, pues conocer los mandamientos, entenderlos mentalmente. Para el regenerado, está diciendo, para el cristiano, cuando el cristiano piensa que Jesús tuvo que cumplir toda la ley por él, cuando lo piensa, dice lo que está diciendo la respuesta, cuando medita en que, wow, yo estoy ligado a Jesús tanto por el hecho de que Él cumplió toda la ley por mí, termina rindiéndose en gratitud diciendo, pues cuánto más yo por agradecimiento voy a esforzarme a obedecer esa ley. Pero por agradecimiento, solo por amor. No tiene nada que ver con ser justificado, ni condenado, ni más amado, ni menos amado. Solo mi adoración, solo mi alabanza, solo mi agradecimiento. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Avanzamos, versículos 20 al 21. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero dado que ese no fue el propósito por el cual Dios la dio, no tiene nada que ver con la promesa o la salvación. Así que por supuesto que no es contraria a la promesa. No, porque en ningún momento
fue dada la ley para llevar a cabo la promesa. Eso es lo que estamos dejando claro. La ley de Moisés, o la ley dada a Moisés, a Israel, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no fueron dados con el propósito de impartir la promesa o ejecutarla la promesa. Dado que la ley no tenía ese propósito, entonces, ni al comienzo, ni durante, ni después, tampoco es contraria a la promesa en sí. Que yo no tenga el propósito de darte una promesa no significa que tenga el propósito de no dártela tampoco. No tiene que ver con darte la promesa o restringírtela. Por lo tanto, no es contraria ni tampoco a favor. No tiene el propósito, no estaba relacionada. Indirectamente sí, porque nos revela el pecado y nos empuja a buscar en otro lado aceptación de parte de Dios y no en la ley. Pero directamente no tiene nada que ver. Y por supuesto no está en contra de la promesa, porque no habla en contra de ella. Es buena, es muy buena, como hemos dicho, nos empuja a buscar la promesa, o mejor dicho, a esperar recibir la promesa por fe. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, dice Pablo, ahí está dejando claro que la ley no se trataba para impartir nada, ningún tipo de vida a nadie. No se dio para ello, sino que fue dada para todo lo que ya hemos dicho de manera muy clara. Restringir el pecado, revelarnos la voluntad de Dios, su corazón, y para los que ya conocemos al Señor, para agradarle, conformándonos nosotros al carácter de Dios expresado en la ley. Pero no para salvarnos vía la ley. Ahora, pastor, ¿no hay textos por ahí que dice que el que hace la ley vivirá por ella? Correcto. Pero esa realidad, esas declaraciones así, no significa que te la están diciendo a ti. Cuando conocemos esos textos nunca se están diciendo, tú, inténtalo, porque para eso fue dada y se puede, así que vive por la ley, hazlo. No te está diciendo, solo te está informando. Mira, tú no puedes, no podrás nunca, pero de hecho es necesario que la ley sea cumplida si alguien quiere vivir. Está diciendo la idea, digamos, no la estoy expresando yo parafraseando. Así que alguien vendrá a cumplirla por ti, porque tú no puedes. No solo no puedes, ni se te ha exigido que lo hagas porque ya Dios sabe que no puedes. Se te ha exigido que tú esperes la promesa. Parte de la promesa tiene que ver con ese cumplimiento. Pero ese cumplimiento lo va a llevar a cabo Jesús. La promesa. Él. La santidad de Dios, su perfección y tu pecado en contraste. Eso es lo que revela la ley. Su santidad, perfecto, mi pecado, mis necesidades. Nada más. Así como también la obligación de obedecerle porque Él es el creador y el dador de la vida. Así que nos persuade a obedecerle. Entonces Pablo, le preguntamos, ¿no puede limpiarnos la ley del pecado? ¿La ley no nos puede limpiar el pecado? Versículo 22. Y último, no puede limpiarnos el pecado. La ley no nos puede limpiar. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 22. Porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa de salvación, que es por fe en Jesucristo, que ya la conocemos, diría Pablo, fuera dada a todos los que creen y no por la ley, que no puede dar nada y que no limpia de pecado. Sino que más bien la Escritura ha dicho, todo está bajo pecado. Todas las personas están contaminadas de pecado y bajo la maldición de pecado. La ley no fue dada para purificar a los pecadores, sino para restringirlos. No fue dada para justificar a los pecadores, sino para evidenciarlos como tales. No fue dada para salvarlos,
sino para condenarlos y empujarlos a la salvación por medio de la fe, por gracia, solo en Cristo Jesús. Así que nadie, por mucho que se esfuerce a guardar la ley, podrá salvarse por ella. Y como dijimos al inicio del sermón, son miles o millones los que piensan que sí se salvarán así. Yo hice esto. No fui tan malo. Todo este lenguaje es en términos de la ley, en términos de ley. No transgredí tanto la ley. Yo fui a la iglesia. Yo me bauticé en la iglesia. Yo me hice miembro de la iglesia. Me casé en la iglesia. Y ahí me contaron que me velaron en la iglesia. O dejé claro que me velen en la iglesia. Hasta un nichito en el jardín de la iglesia tengo. No es el yo lo que te va a salvar. Está fuera de ti. Es Él. Es Él. Es en tercera persona. En segunda, tercera persona. Fue Él o fueron ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que me salvaron. No yo. Fue Él. Por su voluntad, por su elección soberana, por su gracia, me regalaron fe. Yo luego la puse en práctica, pero ni era mía. Yo no tenía fe hasta que Él, Dios, Cristo, me dio fe. La búsqueda de salvación por las obras te aleja de Cristo, quien es el único Salvador. Pero si estás en Cristo, la unión a Él te acercan a las obras de amor y gratitud. Entonces yo me alejo de las obras si pretendo por ellas ser aceptado. Pero yo me acerco a las obras si pretendo por ellas honrar, agradecer, adorar al Señor. ¿Lo ven? De tal forma que para los creyentes la ley es buena y ha de procurarse guardarla con el corazón. No para ganar puntos, no para ganar méritos, no para aspirar a alguna categoría especial con Dios en amor, sino por amor de Dios o amor a Dios. Martín Lutero lo dijo de la siguiente manera. Escuchen. Nuestra fe en Cristo no nos libra de las obras. Wow, escucha esa parte. No nos libra de las obras, sino de las falsas opiniones con respecto a las obras. Es decir, dice Lutero, nos libra de la necia presunción de que la justificación es adquirida por las obras. Así que Lutero dice, a mí la fe en Cristo no me ha librado de una obediencia por amor y gratitud, de obras, según la ley moral. Pero sí me libra de haber creído alguna vez que haciendo eso me salvaba. Eso dice Lutero. Nada de eso me va a salvar. Las obras no limpiarán, solo Jesús te limpiará. Él vendría, dijo el profeta, como un lavandero o un jabón a lavarte y a purificar y acrisolará a su pueblo escogido, decía. Quiero terminar con una ilustración muy vívida que utilizó un pastor que algunos de ustedes quizás conocen, llamado Alistair Begg, hace ya algunos años, 2, 3 años, quizás un poquito más, y que se hizo muy viral porque un pequeño corto de ese sermón se publicó, la ilustración que voy a usar. En él hablaba del ladrón en la cruz, llegando al cielo. Y hermano, con esto verás de inmediato que la salvación es solo por la fe. Solo por la fe. Sin las obras de la ley. Pero, si tú te arrepientes, te has arrepentido y sigues vivo, no te has muerto como el ladrón. Estás vivo. Te quedaron días, te quedaron meses y te quedaron años después. La ley de Dios es buena, agradable y perfecta, y con ella
tú lo puedes honrar, adorándolo, agradeciéndole y conformándote a su carácter y deleitándote en él. ¿Ok? Pero si no nos da tiempo, si alguno que usted conozca no le da tiempo, si aquella persona que fue accidentada y coincide que usted está pasando por ahí y le puede decir algo, no le da más tiempo para nada, lo único que tiene que ofrecerle es fe, que se arrepiente y crea en Cristo. Ninguna obra, nada más. Y eso lo vemos en la ilustración de Alistair Beck sobre el ladrón en la cruz. Y con eso termino. Alistair Beck comentaba, precisamente para cuidarnos de ese legalismo que de cuando en cuando asoma la cabeza en nuestro corazón. Algunos pastores han dicho que tenemos un pequeño católico romano viviendo en el corazón, que a veces asoma la cabeza. Es así. Para evitar eso debemos siempre recordarnos el evangelio de la gracia y sola fide. A mí me lo debo recordar, porque tan pronto lo olvido, decía, empiezo a sentir algún brote de orgullo o arrogancia por mis obras. O en el mejor de los casos, quizás no orgullo o arrogancia, me empiezo a sentir extremadamente desesperado y humillado porque siento que no alcanzo eso y yo quiero alcanzarlo para sentirme aceptado. ¿Y qué hizo el ladrón en la cruz? Comentaba. ¿Se imaginan? ¿Encontrárselo? Él quiere encontrárselo, dice. Y un día cuando lo encuentre, agarrar al ladrón, decirle, hey, porque no sé ni tu nombre, ven aquí. ¿Cómo lo hiciste? Dice, si nadie te predicó, no fuiste a ningún estudio bíblico, ninguna campaña pasó por tu casa, nadie te hizo leer Juan 3:16, nada, no pasó nada. ¿Cómo fue que pasaste de unos minutos de injuriarlo, escupirlo, hablar mal para él junto con tu compañero de al lado, de al frente, a de pronto creer en él? ¿Cómo hiciste eso? Y la respuesta de él decía, y él seguramente me va a decir, no sé cómo hice eso. A lo que entonces comienza a decir, y entonces el ángel administrador del reino de los cielos, que ve llegar al ladrón la primera vez, lo recibe y dice, ¿quién eres? Pues fulano, ¿ok? Bueno, dinos por qué estás aquí y por qué quieres entrar. No sé, dice que le dijo el ladrón, no sé. ¿Pero quieres entrar aquí? Sí, quiero entrar. Quiero entrar y me han dicho que puedo entrar. Muy bien. A ver, vamos a hacerte algunas preguntas porque yo no te conozco, dice el supervisor. Dime, ¿qué es el evangelio? No sé. ¿Me puedes decir la justificación por la fe sola? No sé. ¿A qué iglesia fuiste? ¿A la de Spurgeon, a la de MacArthur, a la de Sproul? A ninguna. No sé de iglesia alguna. ¿Quién te bautizó? No me bauticé. ¿No te hiciste miembro de ninguna iglesia? No. Preocupado el ángel dice, un momento, voy a llamar a mi jefe. Y viene el ángel Miguel, general de los ejércitos y guardia de la seguridad de los perímetros del cielo para que no entre alguien que no debe. Y le dice, ¿quién eres? No te conocemos. No conoces el evangelio, no has ido a la iglesia, no te has bautizado, no tienes membresía, no conoces la justificación por la fe. Explícame la Trinidad. ¿Qué Trinidad? Y dime entonces, ¿cómo y por qué quieres entrar aquí? Y el ladrón le respondió a Miguel, el jefe de seguridad, porque el hombre de en medio de la cruz me dijo que podía entrar. Y ya está, nada más, no hace falta nada más, hermano. El hombre que está ahí en medio de la cruz, él me dijo, puedes entrar, punto. Aunque no has ido a la iglesia, aunque no te bautizaron, no te circuncidaron, no pasó absolutamente nada, nunca cantaste un himno, nunca hiciste nada, nunca diste una ofrenda, una limosna, un diezmo, nunca pasó nada, pero el hombre de la cruz me dijo, puedo entrar. Y si él lo dice, puedes entrar, no importa la ley, porque él cumplió la ley por ti
y por mí, para que simplemente cuando Él te diga entra, tú entres con confianza. Amén, hermanos. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, te agradecemos por tu ley, porque ella es buena, porque con ella tú has restringido por edades el pecado en el mundo. A muchos otros los has empujado a buscar al dador de la ley para encontrarse un salvador, ya que no se encontraban calificados en la ley. Gracias por tanto por Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien cumplió la ley por nosotros para salvarnos, para adoptarnos como hijos, para darnos herencia en los cielos, para vivir con confianza absoluta ahora de que por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, somos salvos fuera y apartados de la ley o de su cumplimiento, porque Él lo hizo por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos semana a semana anclados al Evangelio de la gracia y de la fe. Que podamos ver en la ley tu carácter perfecto, santo. Que podamos buscar en la ley cómo agradarte, cómo agradecerte, cómo ofrecerte adoración en nuestro corazón. Pero nunca un intento de ganarnos puntos o tu favor. Señor, bendice a tu iglesia con gracia para perseverar juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.